Los servicios ofrecidos por las unidades de parto obstétricas siempre van dirigidos a detectar a tiempo cualquier complicación, cualquier problema que pueda haber. Por ejemplo, sangrados vaginales, dolor pélvico, vómitos, edemas, son problemas típicos, pero también pues, puede haber problemas que se detectan mediante ecografías o mediante analíticas. Normalmente va a haber consultas a intervalos de 4 semanas hasta el tercer trimestre, o sea, primero y segundo trimestre, y luego ya cada 2 semanas. Al final del embarazo, cuando queda poquito para la fecha de parto, pues ya es cada semana. Durante la visita inicial, pues se hará una historia clínica donde se recogen los trastornos previos, las medicaciones, las drogas ilícitas, factores de riesgo, historia obstétrica, complicaciones anteriores, eh, diabetes gestacional, preeclampsia, malformaciones, antecedentes familiares que puede haber. En la primera visita se realiza un examen general físico completo, incluyendo presión arterial, altura, peso. Se mira si hay lesiones vulvares, secreción, se anota el color y la consistencia del cuello uterino, se explora el embarazo mediante maniobras de Leopold y en las visitas posteriores pues se va valorando el aumento de tamaño del útero. Hay quien mide la altura del fondo uterino, siempre se toma la presión arterial y el peso de la embarazada. Se hacen pruebas de laboratorio, típicamente una cada trimestre, en que incluyen análisis de orina, análisis de sangre. La primera analítica, la del primer trimestre, es exhaustiva, incluye también serología para descartar enfermedades infecciosas. Se hacen pruebas para descartar diabetes gestacional en algunos sitios en todos los embarazos y en otros solo si hay factores de riesgo. Los factores de riesgo pues son diabetes gestacional previa o recién nacido macrosómico previo, pérdidas fetales, algún feto muerto anterior, un historial de diabetes en su familia, glucosa en orina, índice masa corporal elevado, síndrome de ovario poliquístico, haberlo tenido. Si hay alguno de estos factores, pues se hace la prueba de sobrecarga oral con glucosa para detectar diabetes gestacional. Se hacen también pruebas para detectar aneuploidía, o sea, cromosomopatías en sangre, que se complementan con la ecografía para tener más validez en el diagnóstico. Si bien la prueba de cromosomopatía es combinada entre analítica y ecografía, no es una prueba diagnóstica, sino que es una prueba de probabilidad, una prueba de screening. Las ecografías del embarazo son muy importantes, especialmente la del primer trimestre, porque es la que nos dice que hay fiabilidad en la edad gestacional. Si no hemos hecho la ecografía del primer trimestre, después vamos a ir un poco a ciegas. ¿Por qué? Pues porque un feto 1 milímetro más grande es un día más mayor en el primer trimestre, pero luego ya en el segundo trimestre y mucho menos en el tercero, no se puede distinguir si un feto es más grande o si tiene más edad. Después la ecografía del segundo trimestre, entre las semanas 18 y 22 aproximadamente, nos dice la anatomía fetal, se analiza a fondo la anatomía fetal. Y después en el tercer trimestre la ecografía va dirigida a conocer la ubicación de la placenta y la posición, presentación del feto, y también si es demasiado grande o demasiado pequeño. Por eso, si una mujer quisiera hacerse solo una ecografía, yo le recomendaría la del primer trimestre. Si quisiera dos, le recomendaría una en el primer trimestre y una en el tercer trimestre. Y lo habitual es hacerse tres. En cuanto a la atención intraparto, bueno, pues en una unidad obstétrica se tomará el registro de presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, peso. Se pondrá una cinta de monitorización, un tramo de monitorización fetal de media hora. Se anotará la frecuencia y duración de las contracciones y se realizará una exploración vaginal para valorar el cérvix, cómo está de maduro y cómo está de dilatado. De esas exploraciones se emitirá un diagnóstico de si está en fase de activa de parto o todavía está en preparto, en fase pasiva de dilatación. Si está en fase pasiva, se la mandará para casa y la mujer volverá cuando tenga contracciones que en duración se acerquen al minuto
y que en frecuencia sean cada menos de 5 minutos. En una unidad obstétrica lo habitual es que el embarazo, la dilatación sea con fluidos intravenosos para evitar deshidratación y para tener un acceso rápido a poner fármacos si fuera necesario. Se suele ofrecer la analgesia raquídea por rutina. La analgesia raquídea es un tipo de analgesia epidural. Se suele ofrecer analgesia epidural. El anestesiólogo decide si es epidural o peridural. A través de la vía peridural o epidural se administra ropivacaína o bupivacaína, en general anestésicos locales. Si se necesitara una analgesia intravenosa, se podría utilizar fentanilo o morfina, pero es poco habitual debido a la toxicidad neonatal. En una unidad obstétrica normalmente se realizará monitorización fetal continua, que puede ser interna o externa. La interna es con un electrodo, digamos, atornillado en el cuero cabelludo del neonato para detectar con precisión su frecuencia cardíaca. El monitor resultante se divide siempre en 3 tipos de categorías: normal, indeterminado o anormal. ¿Cuándo es anormal? Bueno, pues es anormal cuando hay desaceleraciones tardías o variables sin variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal, o hay una frecuencia basal de bradicardia menor de 110 latidos por minuto o de taquicardia extrema, o si hay un patrón sinusoidal. Los patrones anormales requieren acciones inmediatas, como por ejemplo administrar oxígeno. Para el momento del nacimiento, si va a ser por forceps o por ventosa, es muy habitual administrar una dosis de bloqueo paracervical para evitar el dolor a pesar de la analgesia regional, o aumentar en ese momento un bolo de medicación peridural. El médico colocará la palma izquierda sobre la cabeza del bebé para frenarlo y los dedos curvados abiertos de la mano derecha contra el periné dilatado para evitar que se desgarre. En cuanto a la atención postnatal, bueno, pues una mujer suele estar ingresada 24 a 48 horas y se va a casa cuando ya está recuperada parcialmente del proceso del parto. Mientras está ingresada se valora la micción, la defecación. Es muy importante en la primera hora del neonato que esté piel con piel y que no se le haga ningún examen inicial. Después de esa primera hora ya se administrará normalmente vitamina K, que los estudios que se han hecho con clampaje precoz del cordón han demostrado que es buena, que es necesaria la vitamina K intramuscular. No hay estudios en bebés con clampaje tardío de cordón. Probablemente esos bebés no necesitan la vitamina K. Cuando la madre se va de alta, pues se le darán las instrucciones de salud. Y se hará un seguimiento, citas posparto para evaluar a la madre, y también citas neonatales para evaluar al neonato, valorar si hay ictericia y demás. La primera revisión posparto suele ser a las 24 o 48 horas con la madre ingresada, y después ya la segunda es para un apoyo de lactancia habitualmente, y se hacen también, bueno, pues visitas para el control de la salud física y emocional de la madre. A las 4 a 6 semanas se considera que ya termina el posparto y se le hace un examen completo a la madre, valorando cómo está de recuperado el útero, los órganos reproductivos, y conversando sobre la posibilidad de anticoncepción y su estado emocional. En las casas de parto o centros de nacimiento dirigidos por matronas y no por obstetras, la atención no va tan centrada en la detección de complicaciones y resolución de esas complicaciones, sino que va centrada en promover que el proceso sea normal y que no aparezcan tales complicaciones. La evidencia científica hay evidencia de que es más rentable en salud esta segunda actitud de promover la salud en lugar de estar muy atentos a las complicaciones. Con ello, en cuanto a la atención
Antenatal en las casas de partos se va a centrar mucho más en la preparación al parto, en la salud de la mujer y en la preparación para que conozca todo lo que va a ocurrir en su parto. Después la atención al parto se va a centrar en promover que el parto sea normal, que sea natural, postura libre. Se va a tratar de interferir lo menos posible con la madre usando la auscultación intermitente con el Doppler fetal en lugar de la monitorización continua que normalmente exige una inmovilización. Y se van a evitar en muchos equipos de matronas las exploraciones vaginales. En algunos equipos se sigue la norma que recomiendan las guías NICE, que es una exploración cada 4 horas, pero en otros equipos pues pueden hacer el seguimiento y saber que el parto está evolucionando simplemente tomando nota de dónde va estando el foco cardíaco fetal en cada momento que se va explorando. Se va a promover constantemente un ambiente de calma, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad que promueva la intimidad y la libertad de la mujer para que el parto vaya todo bien. Se va a cuidar mucho el momento del alumbramiento de la placenta, los momentos antes del alumbramiento, cuando acaba de nacer el bebé, ese momento de piel con piel, de que la madre esté tranquila, serena, en su estado de oxitocina aumentada. Se va a hacer casi siempre un alumbramiento fisiológico, sin fármacos, y se va a ir la madre a casa, si es una casa de partos o un centro de nacimiento, hacia las 6 horas del nacimiento aproximadamente, en muchos casos, o cuando ella quiera, si ella quiere quedarse. La diferencia principal entre una unidad obstétrica y una unidad de parto natural no es tanto por las condiciones mobiliarias o inmobiliarias, tampoco por la profesión del profesional. Es cierto que las matronas, los partos atendidos por matronas o en lugares donde las matronas son las que dirigen, van mucho mejor que los atendidos por obstetras, pero no es tanto debido a la profesión o la formación del profesional, sino en qué se centra la atención de ese profesional, de esos profesionales, de ese equipo. Por eso, lo que está demostrando la evidencia es que tienen que ser equipos diferentes. El equipo de atención al parto normal, diferente del equipo de atención a las complicaciones del parto. Eso es lo que nos está diciendo la evidencia científica.